Algunos venimos hablando hace tiempo de lo que llamamos la bomba de tiempo de la sociedad mexicana. Yo tengo textos de hace 10, 15 años, que ya estalló. Lo que hace un año se ya empezó a llamar los ninis. Yo no encontré esa formulación nunca, siempre son formulaciones populares, ¿no? Yo le llamaba la bomba de tiempo. Yo creo que hay dos bombas de tiempo en la sociedad. Hay la bomba de tiempo social y hay la clave de la competitividad. Son dos programas educativos que se han intentado en todo el mundo. Uno lo llamamos el 06, el que se especializó cuando fue ministro de Educación el presidente Ricardo Lagos del Chile, que es que si no se atienden y se reformas en el Seguro Social, reformas en la educación en este sentido, para universalizar el servicio materno-infantil y lo que se llama guarderías o centros de desarrollo. Si no se atiende a la madre y al niño desde la gestación, digamos desde el tercer mes, para no entrar en polémicas, desde que ya hay la decisión de que hay el niño, y no se le dan las proteínas, el cuidado, la alimentación, entra al primero de primaria en situación de desigualdad irreversible, salvo casos de excepción. Pero no puede haber igualdad en la sociedad si los niños al entrar a primero de primaria ya tienen, y usted es médico, es desde la ingesta de proteínas, es la socialización, y ahora en la época de la computadora, imagínense, niños de clase alta o media que están ya en la informática a los 3 años y niños que viven en la sierra. No creo que es la primera de las claves, la atención 06, para dar condiciones de igualdad. Pero sin duda también aquí, yo lamento que este programa no sea de tanto debate y que más bien lo que tengamos son coincidencias. Sí. Pero es que yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Realmente si queremos tener un país diferente, tenemos que trabajar en algo que se llama igualadores sociales. Exacto. Y eso tiene un efecto fantástico entre los 0 y los 6 años. Si usted asegura que un niño desde el vientre de su madre reciba las mejores condiciones, que al momento de atender el parto se tengan las mejores condiciones iguales para todos y que durante los primeros meses, y diría yo, los primeros años, reciba la alimentación que requiere desde el vientre de la madre. Del vientre a los 6 años. Usted va a tener un mexicano diferente. Así es. Y muy parecido, no importa si estamos hablando de la sierra, en Puebla, en Oaxaca, de la selva, del altiplano, en Monterrey, en Guadalajara, en todas partes. Ese es uno de los grandes secretos. Y la inversión que se requiere tampoco está fuera del alcance de una economía como la mexicana y de unas finanzas públicas, de un presupuesto como el de nuestro país en el orden federal. Tenemos que hacer la inversión. Se puede porque se combina todo. El primer centro de desarrollo infantil lo creé en la Secretaría del Trabajo con ese nombre cuando era titular. Hice un experimento. Del universo de madres mujeres, a todas las metimos en acción materno-infantil y a todas les dimos el tratamiento. Y todos los niños tenían la atención. Como Secretaría de Educación reformamos la ley de Secretaría de Estado y les dimos a Educación la competencia de coordinar técnicamente, junto con Salubridad, todos los sistemas de guarderías, de centros de desarrollo infantil, que no eran subrogados, perdóneme usted, meter a los niños como latas para hacer negocios familiares, pues nos lleva a lo del ABC. Ahora, usted toca otro tema que me importa mucho. Todas las estadísticas nos hablan de promedio. Por ejemplo, hoy la población de más de 15 años tiene 8 grados de escolaridad. Quiere decir que llegó hasta el segundo de secundaria, para decirlo. Pero usted tiene 10.2 en el DF y 6.1 en Chiapas. Claro. Pero si usted se va a estadísticas municipales o barriales, usted puede tener en la Miguel Hidalgo, del Distrito Federal, 14. Y usted va a tener en la selva de Chiapas 2. Entonces, los promedios se esconden las desigualdades. Yo he luchado toda mi vida por la educación obligatoria. Todos, desde la selva, como usted lo dijo. Universal. Universal, compulsory education, como dicen los anglosajones, que es la educación obligatoria, que es un tema de retención escolar. Si nosotros lográramos la atención universal para las madres y los niños hasta los 6 años, cambiamos el país en 30 años. ¿Está usted de acuerdo?
Totalmente, de nuevo. Igualadores sociales, educación y salud. Y salud. Si usted le asegura a ese niño que tiene las vacunas, que recibió los cuidados prenatales, que recibe la alimentación, la nutrición adecuada durante los primeros años, va a tener al momento de ingresar a la educación preescolar o escolar el mejor elemento, el mejor mundo. Y hoy no lo tenemos. Hoy hay diferencias en este país en muchos sentidos. Mucho mayores de las que dicen las estadísticas. Mucho mayores por lo que usted está señalando, porque los promedios ocultan las variaciones extremas. Así es. Evidentemente, si uno saca el promedio del ingreso per cápita en este país, pues uno diría, pues no estamos tan mal. Pero cuando uno revisa los niveles de pobreza del país con las cifras oficiales, pues resulta que casi 1 de cada 2 mexicanos, casi el 50%, vive en condiciones de pobreza con las cifras oficiales. Así es. O 1 de cada 5 en condiciones de pobreza alimentaria, ¿qué quiere decir? Pobreza extrema. Entonces, tenemos que procurar esas condiciones de igualdad, Se puede, doctor. de equidad, y se puede. Yo también lo aseguro. Es un acto de decisión política. La educación obligatoria quiere decir, desde que Juárez la implantó en México, que son todos. Y la prueba de que se puede es que después del plan de 11 años, que fue del 59 al 70, tenemos una cobertura superior al 95% en primaria. Siempre hay márgenes incomprensibles, que son en los países avanzados de 1%, en países con gran dispersión demográfica, que es un problema para México, tanto pueblo regado, del 97. Nosotros en 92, después de luchar 15 años, fue la secundaria obligatoria, pero todavía la cobertura no pasa del 68, por ahí promedial. Quiere decir que en 18 años no hemos podido lograr que toda la población, siquiera arriba del 90%, esté en la secundaria. Ahí es un agujero que tenemos que cubrir. Que tenemos que cubrir junto con otro que me interesa. La preparatoria, por supuesto, el bachillerato, la educación media superior. Pero además con otro fenómeno importantísimo. 33 millones de mexicanos viven hoy en día, mayores de 15 años, en condiciones de rezago educativo. 6 millones de mexicanos que en 2010 no saben leer ni escribir. El analfabetismo que nos ha perseguido. Cerca de 10 millones de mexicanos que tienen problemas porque no concluyeron su primaria. Y 17 millones más. Analfabetismo funcional. En muchos de ellos, esa es la realidad. No tienen realmente la capacidad para desempeñarse. En el mundo contemporáneo, en la vida común, para leer el título de algo, el nombre de una calle, la ruta de un camión, para poder escribir con alguna fluidez frases completas. Y después, 17 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han concluido los estudios de secundaria. Ahora, doctor, esto, y es algo que hay que decirlo, no es solo obligación del sistema escolar, sino de toda la sociedad. De toda, también eso es muy importante. Don Jaime Torres Bodet, cuando lanzó la campaña de alfabetización en 45, tenía la famosa frase, ustedes se acordarán, decía, todo mexicano tiene, el que tenga la fortuna de saber, tiene el deber de enseñar. Cada mexicano debe enseñar a leer a otro mexicano, porque la mitad era alfabeto y la mitad no lo era. Cuando yo fui secretario de Educación, lancé una frase que fue el lema del tiempo que duré. Era, la educación es un conjunto de compromisos nacionales. Todo está en la educación. La educación está en todo. Todo es educación. Yo convoqué a los estados, a los municipios, a las empresas, a los sindicatos, para que educáramos con todo. Concebimos el Instituto de Educación de Adultos, porque ya no era posible vencer el analfabetismo y luego soltarlos porque dejaron. Entonces concebimos que estuviera integrado el analfabetismo a la educación de adultos. Y sin embargo, el porcentaje de analfabetos funcionales es igual que el que hace 20 años. El número, por ejemplo, el número es mayor. Sí, bueno, claro. Porque la población ha crecido, en fin, pero esos 6 millones que hoy tenemos, señor licenciado, yo estoy convencido
de que se trata de los hijos de otros que fueron analfabetos, nietos de otros que también lo fueron. Intergeneracional de la desigualdad, de la pobreza, de la desigualdad, de la ignorancia y la incultura, de la enfermedad. Ese es el gran conjunto de retos que tenemos los mexicanos enfrente. Y si mandamos un estudio con motivo de una reunión cumbre entre Europa y América Latina que le pusimos cohesión social, hizo un gran estudio la Unión Europea, el CEPAL, el BID. Llegamos a 3 conclusiones. En los países de desarrollo, primero, el origen de la desigualdad es colonial, viene de allá. Segundo, es intergeneracional. Y tercero, es integral. Hay desigualdad física en el acceso a la comunicación, desigualdad en el ingreso, desigualdad en el conocimiento, desigualdad en el empleo. Entonces, un conjunto de desigualdades. Y bueno, la mejor manera de romperlo es el mínimo de bienestar, que es la salud, y la educación como proceso de capilaridad. Vamos al 4.º episodio.